of his for 2022. We're also grateful for your presence this afternoon. I'll hand it off in a moment to Brenda Lopes Saiz to introduce our speaker. Bem-vindos a todos à nossa segunda jornada de Asperities nesse ano 2022. Estamos agradecidos a sua presença esta tarde. Agora vou deixar a Brenda Lopes Saiz apresentar a nossa apresentadora, Sarissa Carneiro. Brenda, você. Gracias, muchas gracias Adriana, muchas gracias a todos y todas los asistentes, gracias por estar aquí, nos alegra mucho contar con su presencia en esta segunda sesión de nuestra jornada que tiene como invitada a la profesora Sarissa Carneiro. Sarissa es doctora en literatura por la Universidad Católica de Chile y es también académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras de esa misma universidad. Ella es especialista en estudios coloniales, ha sido investigadora responsable de varios proyectos de investigación ya en esa área y es autora de un gran número de publicaciones, voy a nombrar solo algunas. Sarissa es autora del libro Retórica del Infortunio, Persuasión, Deleite y Ejemplaridad en el siglo XVI. Es autora de una edición crítica de Temblor de Lima y otros poemas al Marqués de Montes Claros, de Pedro de Oña. Es editora de 2 volúmenes, Europa y América Colonial, Transmigraciones y Diálogos, y El Reino de Chile, Retos de la Palabra y la Imagen, y además de eso, también autora de numerosos artículos de la especialidad. Eso por nombrar algunas de las realizaciones del extenso currículum de Sarissa. Y en esta ocasión nos va a presentar la ponencia Apolo y Dafne, reinvenciones de un mito en poemas épicos de la expansión y conquista. Los dejo con ella, sin más. Muchas gracias, Sarissa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a los presentes por sumarse a esta charla. Voy a mostrar un par de imágenes, pero solo más adelante, y quisiera más bien concentrarme en el texto, el cual procedo a leer. En varios poemas épicos que cantan la expansión y conquista emprendidas por las coronas ibéricas, el mito de Apolo y Dafne aparece condensando una red de imágenes especialmente fértil para poetizar las relaciones entre el dominio de los espacios y el de los cuerpos, el ejercicio poético y el afán imperial. El deseado cuerpo de Dafne, mirado y perseguido por la deidad solar, una vez convertido en laurel, corona con sus hojas tanto a capitanes y emperadores como a poetas, estos últimos necesarios para glorificar las acciones militares que aspiran al eterno verdor de aquellas. La resignificación del mito, llevado a cabo por los vates de la expansión ibérica, se fundamenta en buena medida en la imitación del texto de Ovidio y en la larga tradición de lecturas y variaciones del mismo. Estamos aquí frente a lo que Lina Bolzoni describió como una característica general de la primera modernidad, una figura mítica que, en sus palabras, concentra en sí misma no solo la narración de su historia, sino las distintas interpretaciones posibles y por consiguiente los distintos textos que se pueden extraer de ellas. Este vigoroso potencial de evocación del mito se debía a su condición de imagen de la memoria o imagen némica, asunto que estudiaron, entre otras, Francis Yates, Mary Carruthers y Lina Bolzoni. Lo que hacía que una imagen fuera una imagen mnemónica, por cierto, no era su naturaleza, sino su uso. Cualquier imagen podía ser empleada como una imagen de memoria, pero su efectividad dependía de la carga afectiva y sensorial que portaba. Aún bajo la racionalidad estoica, escolástica, como bien observó Yates, las fábulas de los dioses antiguos, si bien consideradas reprensibles desde el punto de vista moral, fueron empleadas como una metafórica muy útil gracias a ese poder sensibilizador y a su capacidad para estimular la imaginación y los afectos. Ese uso intensivo de las fábulas antiguas como imágenes de memoria dio como resultado
que figuras míticas aunaran en la primera modernidad un patrimonio muy amplio, y uso nuevamente las palabras de Bolzoni, cito, una gran galería de imágenes capaces de condensar en sí distintos significados y por tanto de expresarlos y a la vez reactivarlos de formas diversas. En el marco de la recuperación de la antigüedad grecolatina, impulsada con tanto afán por los autores y artistas del Renacimiento, la reinvención de figuras míticas como imágenes de memoria constituyó un caudal inagotable para el despliegue de la erudición y del ingenio, ofreciendo imágenes cuyo poder imaginativo, sensible y pasional se encontraba a disposición de nuevos sentidos y de nuevos contextos. El mito de Apolo y Dafne, quería mostrar una primera imagen, aquí estoy ya, lo estoy logrando, solo un par de imágenes. El mito de Apolo y Dafne fue uno de los más convocados por la poesía y el arte de la modernidad temprana. En Genealogía Deorum Gentilium, Giovanni Boccaccio exclamaba que hasta las viejecillas casi delirantes sabían que Dafne era una doncella muy hermosa y amada por Apolo, y que cuando escapaba de él fue convertida por compasión de los dioses en laurel y por ello adoptada por Apolo para adornar sus cítaras y carcajes. Hasta ahí Boccaccio. Imitadores, traductores y exégetas de Ovidio siguieron metamorfoseando a la ninfa esquiva, capturada una y otra vez por los sentidos que cada autor quiso darle, de acuerdo con su propio mundus significans. El mismo Ovidio había allanado ese camino de transformación al transformar el relato etiológico sobre el origen del laurel en un relato poético de agón erótico, una competencia entre Apolo y Cupido y un combate amoroso entre Apolo y la ninfa. Desprendido de sus conexiones con el mundo religioso, el relato de Ovidio conjugaba el código heroico con el código elegíaco. En un contexto en el que Augusto buscaba restaurar antiguas prácticas religiosas como la de Apolo Palatino, Ovidio transformaba ese dios en un amante humano de estatura al mismo tiempo épica y cómica, cuya desenfrenada persecución de una elusiva Dafne encarnaba la complejidad del amor tal como fuera concebido por el sulmonense, en palabras de Barnard, cito, una mezcla de patos y fatuidad, humor y dolor, autocompasión y pomposidad. Los comentaristas medievales de Ovidio revistieron el combate amoroso de Apolo y Dafne de sentidos morales y religiosos en un giro interpretativo que tendría notable duración. Esa envoltura alegórica contaba con antecedentes antiguos, ya que Dafne había sido vista como símbolo de pureza permanente en el escolio de Servio. La adaptación del mito realizada por los autores medievales tenía además la particularidad de otorgar al relato ovidiano de Apolo y Dafne un sentido alegórico inserto en el drama de la redención. El agón erótico aquí se transformaba en el arquetípico combate cristiano entre el bien y el mal. Sin prescindir totalmente de este campo de sentidos que ligaban a Dafne con la castidad, la perfección y el amor divino, como ustedes saben, Petrarca emprendió una renovación del mito que sería fundamental para la literatura y el arte del Renacimiento y el Barroco. El relato de Apolo y Dafne proveyó a Petrarca un universo de imágenes desde las cuales pudo significar y poetizar tanto su amor por Laura como su aspiración a la gloria poética. En el marco de la compleja tensión entre lo sacro y lo profano que caracteriza la poesía petrarquista, Laura, Laurel, Dafne representa al mismo tiempo los deseos mundanos, el amor sensual, el deseo de gloria poética y la virtud, la castidad, la victoria del espíritu sobre la carne. La red de imágenes del relato ovidiano de Apolo y Dafne se convierte en fuente prioritaria de metáforas para poetizar esa tensión interior. La larga estela de imitadores de Petrarca
fija la imagen de Dafne Laurel como núcleo de una red metafórica que va a buscar expresar por antonomasia una concepción de amor en la cual la esquivez de la ninfa sería equivalente no solo a la indiferencia de la amada, sino a la condición misma del sentimiento amoroso, inalcanzable en su plenitud, paradójica en sus afectos y efectos. En el conocido soneto 13 de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, la descripción de la metamorfosis de Dafne culmina con esa conclusión paradojal que define el estado miserable del amante. Son sus lágrimas las que hacen que crezca cada día el laurel, que es la causa y razón de su propio llanto. En Flores de Varia Poesía se recoge una octava de Diego de Mendoza que ejemplifica esta misma red de sentidos. Allí Dafne es invocada para auxiliar al amante que, persiguiendo a su amada Marfira, se convierte, no ella, sino él, en fuego, en hielo, en hombre vivo y muerto. El mito de Dafne recibe, sin embargo, un giro bastante violento cuando la ninfa, otrora figura de castidad, aparezca en ciertos autores del Renacimiento como una perpetradora de una falta contra natura, la de rechazar al amor al ser amada. En concordancia con una idea de amor como principio ordenador del mundo, por ejemplo, en Gli Asolani de Pietro Bembo, Dafne aparece como, y cito a Bembo, una dama que no amó siendo amada y por tanto con razón fue convertida en laurel, dejando los miembros humanos y los afectos naturales suaves y dulces por los no naturales, ásperos y duros. Ariosto, en la misma línea, va a extremar la sanción a Dafne, ubicándola en el infierno, en el canto 34 del Orlando Furioso. Allí, en el discurso de Lidia, quien se halla eternamente al humo condenada por haber sido ingrata a su fiel amante, se dice que en la misma cueva están otras mujeres que pagan la misma pena, entre ellas las ninfas Dafne y Anaxárete. Con mayor o menor énfasis, estas diversas capas de sentido acumuladas en torno al relato de Apolo y Dafne reemergen en las reinvenciones del mito presentes en poemas de la expansión. En estos, sin embargo, estos hilos amorosos, elegíacos y petrarquistas, con sus eventuales ropajes alegóricos, aparecen entrelazados con otro ámbito de significaciones de este mito, que es el político imperial. Esa conjunción constituye, en efecto, una de las características más destacadas de la reelaboración del mito en los poemas que me ocupan. El relato de Ovidio ya había fijado esa conjunción entre lo amoroso y lo político imperial al hacer culminar el agón erótico en la explicación mítica de ciertas costumbres romanas, la de utilizar la corona de laurel para honrar a los generales que desfilaban en el triunfo y el privilegio honorífico de Augusto de tener un laurel en cada lado de la puerta de su palacio junto a las hojas de encina. En la primera modernidad, los lectores, imitadores y traductores de Ovidio van a profundizar en la imbricación de estas dimensiones eróticas y políticas. Por ejemplo, en Le Trasformationi de 1554, Ludovico Dolce llegó a complementar los versos finales de Ovidio con su propia actualización de las palabras de Apolo a Dafne, ya convertida en laurel. Aquí este laurel, Dafne, aparecerá coronando a Carlos V. Cito una traducción del texto italiano: tú coronarás los honorables cabellos de caudillos, emperadores y poetas, gloria eterna a los hermosos campos latinos. Tú, después de un largo recorrido de planetas, ceñirás los cabellos de Carlos V, luego de haber conquistado Asia y el universo entero. Las ediciones posteriores de las transformaciones de Dolce van a incluir alegorías al final de cada canto, extractos explicativos de cómo debe entenderse alegóricamente cada una de las fábulas. Es significativa que entonces la explicación alegórica de ese libro primero diga:
Y cito la parte de la explicación alegórica de Dolce. Por Dafne, dice Dolce, que huyendo de Apolo fue transformada en laurel, el cual es árbol que no da fruto, se denota la dureza de las mujeres que, no consintiendo los afectos humanos, se hacen infructuosas al mundo. Dolce, de hecho, no será el único en superponer a un sentido alegórico político, es decir, la corona de laurel como símbolo del triunfo imperial, ese sentido histórico muy concreto ligado al laurel como imagen de las mujeres cuya dureza las hace infructuosas. En sus anotaciones sobre los 15 libros de las Metamorfosis de Ovidio de 1595, Pedro Sánchez de Viana explica la fábula de Apolo y Dafne recurriendo a una anécdota contada por Plinio, que estando concertado el matrimonio entre el emperador Augusto y Livia Drusilla, un águila dejó caer en el regazo de Livia una gallina muy blanca que tenía en el pico un ramo de laurel. Y cito a Sánchez de Viana: los agoreros mandaron guardar el ave y plantar el ramo, y que fuese con grandísima reverencia regalado. Prendió y creció extrañamente, del cual después, coronado, triunfó César, llevando un ramo del mismo en la mano. Pero ese augurio político se complementaba con uno matrimonial, y cito nuevamente a Sánchez de Viana: por Dafne se puede entender a Livia y su laurel, porque ésta vivió con Augusto estéril, como lo es dicha planta. Esta precisión final, además, no se encuentra en Plinio. El cuerpo metamorfoseado de Dafne, siempre verde, pero sin frutos, condensaba entonces, como imagen de memoria, la infructuosidad de esas mujeres así llamadas duras, estériles en el caso de Livia, pero también la corona de los triunfos imperiales que ese mismo cuerpo transformado y sometido podía entregar a poetas y emperadores. De algún modo, ya en el relato viviano, esa transformación plena de Dafne en laurel se cumplía con la aceptación final de la posición y dominio, como lo va a sintetizar León Hebreo en sus diálogos de amor, y lo cito: hallándola a Apolo así convertida en laurel, todavía la abrazaba y ella temblaba de miedo. Finalmente, Apolo tomó de sus hojas y adornó con ellas su arpa y aljaba, y apropió para sí el laurel por árbol suyo, de que Dafne quedó entonces contenta. La épica de la expansión y conquista se nutrió de todo este haz de asociaciones plasmado por estas diversas lecturas e imitaciones de la fábula de Apolo y Dafne, brindándole a la vez una silueta particular marcada por la conjunción de las dimensiones eróticas y políticas del mito, como una cristalización de una faceta del afán imperial en una imagen némica de gran poder evocador. Un rol fundacional en la fijación del perfil que va a recibir el mito de Apolo y Dafne en los poemas de la expansión y conquista lo cumplió el poeta portugués Luís de Camões en Os Lusíadas, poema publicado en 1572. En el canto noveno, muy conocido de este poema, Venus prepara a los portugueses que regresan a la patria tras el viaje a Calicut, una hermosa isla donde con las ninfas del mar van a recibir refrigerio, sobre todo de índole sexual. La invención camoniana de esta isla angélica procede, por supuesto, por imitación compuesta, es decir, aquí hay muy diversos hipotextos, como por ejemplo el epitalamio de Honorio y María de Claudio Claudiano, los triunfos de amor de Petrarca, las estancias de Poliziano y también la Eneida de Virgilio, por supuesto. Esos hipotextos inciden en la arquitectura global del canto, especialmente, por ejemplo, en la representación de Cupido como jefe de una expedición contra el mundo rebelde al imperio del amor, en el viaje de Venus a visitar a su hijo, en el carácter y el paisaje de la isla, así como en el enlace matrimonial como culminación de la acción de Venus y Cupido.
Al interior de esa arquitectura general, sin embargo, la fábula de Apolo y Dafne aparece como un estrato muy relevante que proporciona imágenes némicas fundamentales para ciertos segmentos del canto, sobre todo la persecución y fuga de las ninfas, pero también para la atribución de ese sentido alegórico del canto, el que dice Camões, las ninfas son en realidad la gloria y la fama, cosa que se instala en esa lectura moralizante de Ovidio, matizada por el sentido imperial que le dan los autores del Renacimiento. Aquí, como suele suceder en las mejores invenciones, destacan no tanto las semejanzas como las transformaciones y las variaciones con respecto al texto de Ovidio. Uno de los nudos más importantes, como ustedes saben, en la fábula ovidiana de Apolo y Dafne, es la disputa entre Cupido y la divinidad solar, la que culmina con el flechazo de punta de oro y de plomo en Febo y en la ninfa, respectivamente. Esta escena cargada de reminiscencias nutrió diversas invenciones que pretendían apuntar al poder universal del amor. Esta aparece, por ejemplo, en los hipotextos que he mencionado. Honorio sucumbe a los dardos de Cupido, según escribe Claudiano. Julián de Medici, que antes obedecía solo a Diana, recibe el flechazo vengativo de Cupido en el texto de Poliziano. Pero Camões sigue y a la vez altera este modelo, ya que Os Lusíadas pone a las Nereidas, estas ninfas del mar, como víctimas de las saetas de oro y no de plomo de Cupido. Ellas, entonces, heridas de amor, lanzan ardentísimos suspiros por los navegantes que ni siquiera conocen. El giro provoca consecuencias muy significativas en la apropiación camoniana de la fábula y con una gran incidencia en la poesía épica posterior. Las ninfas, estas figuras persistentemente asociadas a la fuga ante el acoso erótico de sátiros, faunos y otros semidioses, aquí se encuentran a plena disposición de los navegantes portugueses, a quienes esperan para entregarse cuanto de ellas codiciaran. Esta inusual condición de las ninfas se hace aún más desconcertante por el hecho de que el resto de la invención, a pesar de esta condición inicial, sigue los tópicos y segmentos narrativos fundamentales de la fábula ovidiana de Apolo y Dafne y de otros relatos de persecuciones de ninfas, generalmente escritos bajo la estela del mito. Pareciera entonces que el vate portugués quiso cifrar en las enamoradas Nereidas de los Lusíadas la idea de una total disposición de la tierra y de los cuerpos femeninos rendidos a estos segundos argonautas de la empresa ultramarina, pero sin privarles del acicate que la resistencia y la fuga brindaba en el imaginario de la así llamada violación heroica, tal como estudiado por Diane Wolftal. Las ninfas del poema camoniano reeditan entonces los pasos de Dafne y de Siringe y de otras ninfas. A pesar de su condición dócil y amorosa, se muestran, por consejo de Venus, como una presa incierta, se hacen perseguir, se hacen primero hacer deseadas. Si bien artificiosa o fingida, la fuga de estas nereidas gatilla los mismos motivos que en los relatos donde la huida es verdadera. Son particularmente relevantes los elementos que provienen de la fábula de Apolo y Dafne, como por ejemplo la mirada como la vía de estimulación del deseo, la persecución erótica entendida como una cacería, los símiles venatorios empleados en su descripción, la fuga de las ninfas como el momento de máximo erotismo derivado del movimiento de los cabellos, del movimiento de los ropajes, con esa parcial desnudez que propicia, y la Sermoquinatio de Leonardo como el intento de seducción de la ninfa, que aquí es una imitación de la Sermoquinatio de Apolo. En todos estos motivos llama la atención algunos guiños irónicos de la imitatio camoniana. Por ejemplo, las ninfas corren por entre las ramas, pero son más industriosas que ligeras y poco a poco van dando gritos y sonriendo y se dejan ir alcanzando por los galgos. O Leonardo, que es este émulo de Febo en su sermocinación,
que ha tenido no pocos disgustos, dice el texto, en materia de amores, o bien la tópica fuga que enciende el deseo, pero que termina con una caída bastante burlona de una de las ninfas, lo que provoca la consecuente caída de su persecutor encima de ella, de lo cual, dice el texto, la Nereida queda menos indignada que blanda. Con estas ironías, Camões refuerza cierta distancia con el modelo ovidiano, pero al mismo tiempo reivindica su cercanía final con el sulmonense, que había transformado en amante humano con esa mezcla de patos y fatuidad, usando nuevamente la expresión de Barnard. Pues en la persecución de las ninfas, los navegantes portugueses se inscriben en el imaginario de la violación heroica, protagonizando un nuevo rapto de las Sabinas, pero muestran también las debilidades de, y cito aquí a Camões, esa flaca carne humana que los nuevos argonautas compartían, dice el mismo texto de Camões, con Júpiter, con Mercurio, Febo y Marte, según afirma en términos ebemeristas. Por último, si la persecución reedita los principales nudos de Apolo y Dafne, la metamorfosis de la ninfa es reemplazada por la consumación amorosa seguida del enlace matrimonial. Por lo tanto, estas ninfas condensan diversas facetas. Ninfas esquivas, aunque en fuga artificiosa, víctimas de los dardos de Cupido, pero también nuevas Sabinas o nuevas Cloris o nuevas Proserpinas, transformadas en legítimas esposas tras el rapto. Ahora bien, la metamorfosis de Dafne en Laurel aquí no es reemplazada por el matrimonio, sino por el giro alegórico que recibe el texto. La metamorfosis de Dafne en Laurel como imagen némica permanece viva, me parece, en el texto de Camões, cuando el poeta transmuta el deleite altamente sensorial de la consumación amorosa en una alegoría de corte moral y política. Así como Dafne se había hecho árbol consagrado a Apolo, símbolo del triunfo militar y poético, las ninfas de los Lusíadas se hacen, y dice el texto, honras deleitosas, preeminencias gloriosas, triunfos y frente coronada, riquezas merecidas de los que renunciaron a la ambición vana, sirviendo a su rey con la espada en el proyecto de la expansión. La recepción de este sentido alegórico fue ya en el siglo de Camões muy dispar, lo que muestra la diversidad de interpretaciones que era capaz de albergar el mito como imagen de memoria. La edición de 1584 de los Lusíadas va a suprimir las octavas consideradas más lascivas del canto, y esas son en general las que imitan el texto de Ovidio, la Casa de las Ninfas, la Sermoginatio de Leonardo, el clímax de la consumación erótica. Algunos años después, en 1639, el erudito comentarista Manuel de Faria y Sousa defendería nuevamente el sentido no solo alegórico, sino incluso figural del texto de Camões. Los deleites corpóreos, dice, son figuras de los gozos del ánimo, y Venus, en realidad, en el texto, es figura de la Virgen María, que dio cuenta a su hijo, que entonces se entenderá por Cristo, para hospedar con perfección los portugueses en estas bodas, así como en las de Caná recurrió a él, ¿no? Hasta ahí Manuel Faria y Sousa con su interpretación alegórica, que es larguísima en realidad, solo cito un pequeñísimo fragmento. Ahora bien, el poema de Camões ejerció un gran impacto en la épica de la dominación hispánica de América. Por ejemplo, en el Cantum Décimo de Cortés Valeroso y Mexicana, que es un poema épico de Gabriel Lobo Lazo de la Vega de 1588, hay una admirable cercanía, y ya lo ha visto la crítica, entre los cantos finales de los Lusíadas y ese canto del Cortés Valeroso y Mexicana. Aquí se dispone el encuentro de Cortés en un prado ameno y apacible, con un completo elenco de ninfas reconvertidas en forma humana para hacerle pleitesía y panegírico de su descendencia. En muchos otros poemas es posible ver esa huella, y yo acá solo voy a mencionar uno para terminar esta ejemplificación, que es Armas Antárticas
de Juan de Miramontes Zuazola, un poema épico manuscrito terminado de escribir hacia 1609 por este español radicado en América, en el Virreinato del Perú. Aquí, como en otros poemas, el esquema de Apolo y Dafne aparece replicado en múltiples episodios y personajes. Esto es así también en un poema que va a ser paradigmático en ese sentido, que es El Orlando Furioso de Ariosto. En la obra de Miramontes, en efecto, diversas acciones, conflictos, incluso mundos étnicos y culturales aparecen ligados por estos motivos de la persecución erótica y por los motivos específicamente asociados a la historia de Apolo y Dafne. El modelo se encuentra desplegado primeramente en la genealogía de los cimarrones, pero se reitera en el marco de los conflictos surgidos por la piratería del Mar del Sur y en la pugna fratricida prehispánica en la historia de amor entre Coricoyor y Chalcuchima. En el canto cuarto, el cimarrón Jalonga hace una extensa genealogía de los etíopes ante el corsario Juan Oxnán. Y si bien la genealogía afirma que los reyes de Etiopía nacieron del noble ayuntamiento entre Andrómeda y Apolo, en realidad esta genealogía arranca con la disputa entre Cupido y la deidad solar, tal como en la fábula ovidiana de Apolo y Dafne. Las octavas 331 a 339 del poema son, en efecto, una versión del texto de Ovidio, una imitación del texto de Ovidio, en la que no hay adiciones significativas ni cambios en el orden de los segmentos narrativos, aunque sí importantes supresiones de parte de Miramontes con respecto al texto ovidiano. Estas se hacen más visibles cuando hay mayor cercanía con el hipotexto, como por ejemplo en la persecución de Dafne. La versión de Miramontes conserva, por ejemplo, la imagen de la carrera despavorida de la ninfa, que deja a Apolo con la boca, con la palabra en la boca, y muestra esos cabellos impulsados por el viento en la huida, pero suprime una parte fundamental del texto ovidiano, cumbre del erotismo de esa fábula, que es la aparición de las ropas de la ninfa en choque con la brisa, mostrando sus formas. En la misma línea, Miramontes va a concebir la metamorfosis de Dafne en términos más bien medievales, como una conservación de su inmaculada y virginal pureza. Cito a Miramontes, ¿no? Ya que en laurel te has, Dafne, convertido, conserva para siempre tu hoja verde, como quien su limpieza jamás pierde. Algunos de los segmentos y de estas imágenes que son intencionalmente suprimidas por Miramontes en su imitatio de Apolo y Dafne van a aparecer, sin embargo, en otros fragmentos del poema. La sermoquinatio de Apolo, por ejemplo, se relocaliza en el ayuntamiento, dice, con Andrómeda, quien sí va a responder llena de amor por Febo en las octavas 342 a 43. Los símiles venatorios que habían sido suprimidos antes en la historia de Apolo y Dafne van a reaparecer en la poetización en otros fragmentos, como por ejemplo el secuestro de la doncella Estefanía perpetrado por el corsario Oxnán en el canto cuarto. Aquí el poeta refuerza ese motivo de la mujer como presa con esos motivos de la casa de amor, con los tópicos a la vez combinando con los tópicos amorosos de corte petrarquista. Cito estos versos no muy felices de Miramontes Zuazola. Lleva a su nave la preciosa presa, quien de su presa presa el alma lleva, triunfando va la presa de la empresa, el vencedor su vencimiento aprueba. Posteriormente, el corsario amenaza a la dama con el ejemplo de la ninfa Anaxárete, ¿no? Convertida en piedra en el castigo por su ingratitud. Esa, la misma que, recordemos, en Ariosto aparecía condenada en el infierno junto a Dafne. Esta imagen de la mujer ingrata va a reaparecer varias veces en el poema y también en distintas alusiones del poeta a su propia amada, una criolla nacida en América, y lo cito, aquella ingrata y desabrida, más ponzoñosa que áspide terrible, verdugo inexorable de mi vida que ejecuta el cuchillo irresistible con tan rebelde pecho, acá nacida.
pero va a ser sobre todo en la historia de los amores de Chalcuchima y Coricollo, contados por Pedro de Arán en los cantos 11 al 17, donde la figura de la ninfa y específicamente de Dafne pueda adquirir otras declinaciones. El primer encuentro entre los amantes incas de tiempos prehispánicos se da en un ambiente de raigambre bucólica y atrae motivos como la herida de Cupido o la invocación de las ninfas como protectoras y testigos del encuentro amoroso. En un fragmento de gran lirismo, el rostro de la amada prehispánica es evadido por el amante, quien solo se atreve a mirarlo reflejado en el agua de la fuente. La escena permite identificar rápidamente a Curicoyor como ninfa. Soberana ninfa hermosa que al mundo es de verdad prodigio raro. El idilio de los amantes es obstaculizado luego por el rapto de Curicoyor a manos del Inca Chuquiaquilla, lo que funciona como una vertiente amorosa de la división política que fractura al incario. Momentos antes de su rapto, Coricollo aparece con algunos rasgos arquetípicos de Proserpina sorprendida por Plutón, dice el texto, con rostro bellísimo esparciendo rosas suaves y fragantes flores. En ese contexto aparece la contaminatio fundiendo esa imagen, ¿no? tan típica de Proserpina con la imagen de Dafne, que es descrita a continuación con su característico cabello al viento y con los ropajes en movimiento, lo que incluso permiten ver su pie con hojotas. Cito, de oro perfilando el terso cuello, a su albedrío suelto en las espaldas el rubio, crespo y oriental cabello, ceñido y coronado de guirnaldas, un breve pie, bruñido, blanco y bello, al flamear favonio entre las faldas, descubre con hojotas de oro y grana que dan más resplandor a la mañana. Es entonces cuando Chuquiaquilla dirige a Coricollo una especie de sermoquinatio muy al estilo de la que hace Apolo a Dafne. Ninfa de aqueste bosque, si eres, dime soberana deidad, como yo pienso, pero si no, y humana eres, redime de mi pecho el ardiente fuego intenso. En el resto de su sermocinación va a reforzar la relación con el modelo de Apolo. Le dice, por ejemplo, no estés tan desdeñosa, escucha aquesto, y que si a mi deseo acudes presto, podrás en soberano estado verte. A diferencia de Dafne, y aquí hay otra diferencia significativa, Curicollo no huye, sino que calla con tristeza, dice el texto. Y el infante en ese momento decide robarla, pues que lo que al poderoso se le niega es donde su violencia más le entrega, dice el texto. La consumación sexual se concreta en la cabaña del pastor Oparo y da paso, al igual que en los Lusíadas, al enlace matrimonial. De este modo, he puesto aquí este ejemplo, pero como les digo, hay muchos otros casos igualmente interesantes, pero aquí segmentadas y desplegadas en distintos episodios, estas imágenes de memoria asociadas a la fábula de Apolo y Dafne vinculan diversos tiempos y acciones del poema. A diferencia de Camões, Miramontes no funda su apropiación del modelo ovidiano en esa fruición poética que las imágenes de intensa carga erótica proporcionaban en la época. Por el contrario, va a operar por supresión de las imágenes de elevado erotismo, lo que va de la mano con la censura moral que los raptos como el de Oxnán o el de Chuquiaquilla merecen en la pluma del poeta. El sentido imperial de la fábula se mantiene, sin embargo, puesto que esa fuerza injusta, como es llamado el rapto de estas mujeres, es constantemente reparada por el dominio hispánico de América. Esto ocurre de manera explícita en el exitoso rescate de Estefanía llevado a cabo por los españoles y de manera implícita en la idea de un orden virreinal que habría civilizado y cristianizado un imperio inca idólatra y violento. En suma, el mito antiguo como imagen némica capaz de albergar
siempre nuevos sentidos, sin desprenderse del todo de estas numerosas capas de lecturas e imitaciones sedimentadas a lo largo de los siglos, prestó a los poetas de la expansión y conquista un caudal desde el cual enunciar hechos y procesos históricos concretos con ese lenguaje diferido de la poesía. Más allá de sus inscripciones particulares, estas diversas reinvenciones de Apolo y Dafne comparten importantes rasgos que muestran una faceta distintiva que la fábula mitológica ganó en estos poemas de la expansión y conquista. En esta nueva metamorfosis, Dafne se hizo Nereida, inca, a veces araucana como en Arauco Domado, dama virreinal como también en Arauco Domado, pero sobre todo se hizo patentemente un cuerpo en el cual proyectar el deseo y alegorizar el afán de dominio. Esa Dafne de la expansión cristalizó un sugestivo e inaudito rasgo, ese de estar a disposición de sus amantes y persecutores, sea porque se paralizan de terror como Coricollor, sea porque emprenden una fuga solo fingida como las Nereidas de los Lusíadas, sea porque su fuga es solamente imaginaria como ocurre con Gualeva de Arauco Domado, o bien porque se entregan a sus amantes como Dafnes reconvertidas en forma humana, como ocurre con las ninfas mexicanas que agasajan a Cortés con humilde acatamiento en el poema de Lazo de la Vega. A diferencia de las mujeres duras que en el decir de Dolce se hacen infructuosas al mundo, como Dafne convertida en laurel, que es un árbol sin fruto, estas Dafnes de la expansión ibérica parecieran portar esa cornucopia del nuevo mundo leído al sabor del deseo de sus conquistadores. Sobre ellas, sin embargo, se volcaron los mismos motivos de persecución, de cacería, de rapto, de ninfas esquivas, una tópica que ofrecía no solo el prestigio y la familiaridad de una memoria literaria y artística, sino una clave para poetizar ese entrelazamiento histórico entre el dominio de los espacios y el de los cuerpos. Gracias. Muchísimas gracias, Sarisa, por tu exposición tan extraordinaria, la verdad. Nos paseaste, pero por una cantidad de textos y momentos muy impresionantes con este remate extraordinario. Muchas gracias. Vamos a abrir la palabra para quienes quieran hacer preguntas o comentarios. Si quieren pueden poner la manito de Zoom o prender su cámara, como quieran. Qué terribles las ninfas de los poemas de expansión, por Dios. Las Dafnes. Leni. Leni dice ninguna pregunta, pero agradezco mucho la charla, muy interesante. Gracias, Leni. Si no hay preguntas, por mientras, yo quiero hacer una pregunta así de algo que me quedó dando vueltas al final, Sarisa. Cuando tú mencionaste que en Miramontes aparece superpuesta la ninfa, Dafne y Proserpina. Me llama mucho la atención porque Proserpina en los textos griegos, por lo menos que yo ahora puedo recordar donde aparece, está frecuentemente ligada a... El rapto de Proserpina está ligado a la sequía, justamente, ¿no? Está ligado a la destrucción, a la esterilidad de la naturaleza. Y está ligado también al llanto de Deméter, ¿no? Al reclamo de Deméter, o sea, que justamente porque está triste, porque la hija ha sido raptada, es que no permite que fructifique la tierra. Entonces, quería pedir si puedes comentar un poco más
si esa Proserpina que aparece en Miramontes aparece casi que homologada a la ninfa, o si es portadora de alguna de esas connotaciones más ligadas al ciclo de la naturaleza. Yo creo que más que Proserpina propiamente, lo que hay es una escena que está ligada a esa figura, ¿no? Y que por lo tanto no necesariamente acarrea toda su historia o su historia completa, ¿no? Porque además es una imagen muy tópica, esta de la doncella esparciendo flores, que es como está Proserpina cuando viene Plutón, ¿no? Cuando está esparciendo esas flores con total tranquilidad o ingenuidad o en un escenario muy apacible, pero esa imagen también se hace muy tópica. Eh, puede que sí haya alguna alusión, sobre todo al efecto destructivo, porque toda esa historia termina muy trágicamente, pero está operando siempre por esa imitación compuesta, ¿no? Por una contaminante de muy diversos modelos. Entonces yo no atribuiría solamente a la historia de Proserpina quizás puede contribuir como un elemento más, ¿no? Sí, ese es el rapto sobre todo, ¿no? Es el rapto. Lo que está en Sí, juego de Proserpina también. Sí. sí, porque luego la lleva raptada, ¿no? Aunque ella no huye, lleva a esta inca raptada, a esta cabaña de este pastor, donde la posee violentamente, dice el texto. Wow. Gracias. Bien. Ninguna. María José, Rodrigo, ¿hay comentarios en el chat? Tú lo estás viendo, ¿no, Sarisa? Sí, estoy viendo. ¿Estás viendo lo de María José? Habla de los procesos de sedimentación, Sedimentación. y yo creo que es algo que queda claro, ¿no? La acumulación de capas de sentido que pueden convivir a veces de forma hasta contradictoria en los textos. Bien, si no hay preguntas, creo que podemos terminar por hoy y terminar agradeciendo a ustedes por asistir. Los dejamos ya invitados a la próxima sesión de las jornadas que vamos a tener, que les vamos a comunicar a tiempo, y agradecer muy especialmente a Sarisa por haber presentado este trabajo tan sugerente, tan extraordinario, además que un trabajo que es producto de tanto trabajo, ¿no? Eso es evidente cuando uno te escucha. En la revisión y el análisis y la interpretación de estas figuras, ¿no? Némicas, como las llama Bolzoni, a lo largo de una tradición tan extensa. Así que muchísimas gracias. No, gracias Nos a ti vemos por la entonces. invitación y gracias a todos por la paciencia de escucharme. Bien, que estén muy bien. Buenas tardes. Chao.